Un saludo, hermanos, a todos los radioyentes de la radio La Voz de María, en este programa que llevamos unos meses sobre las audiencias del Papa San Pablo VI. Lo hemos titulado así: La Iglesia, el edificio divino. Primero y antes que nada, voy a hacer una pequeña observación. Yo nunca hago esto, pero me lo piden de una forma urgente en la radio, La Voz de María. Me dicen de una campaña especial de recaudación de fondos para adquirir los nuevos equipos de enlace radial. Entonces dicen que esto es una cosa, algo urgente, porque estos equipos llevan la señal radial y sin ellos no habría frecuencia. La emisora puede ser multada o nos pueden retirar la frecuencia por incumplimiento según la ley. Los operadores les pueden explicar cualquier duda. Hay que hablar en todos los programas de esta urgencia. Entonces, por favor, les pido, si son radio oyentes de este programa con frecuencia y les ayuda el programa, pues colaboren. Yo les pido que colaboren yendo a la radio, entregando tu aporte, tu ayuda para esta urgencia del enlace para adquirir el nuevo equipo de enlace radial, ahí en la ciudad bolivariana, calle Andrés Bello y avenida El Libertador. O también en la isla Corazón de Jesús, Albán Borja, el centro comercial. O llama aquí a la radio para que un mensajero retire su aporte al 04 259 8860. Repito, 04 259 8860. Bueno, hermano, dicha esta emergencia, esta urgencia que hay, pasamos ya al programa, siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI. Estamos viendo la audiencia del miércoles 4 de agosto del año 1976. O sea, hace 47 años, más o menos. Dice así: la Iglesia de Cristo no existe sin una estructura jerárquica, sin una organización propia, con una finalidad de orden. Y cita el Papa, San Pablo VI cita 1 Corintios 14:40, dice: por tanto, hermanos, aspirad al don de la profecía, no estorbéis que se hable en lengua, pero hace una observación. San Pablo, apóstol, hace una observación: hágase todo con decoro y en orden. O sea, no puede ser la iglesia un lugar donde uno grita y el otro grita más. Y aquí mando yo y tú te callas, y todo este espíritu de soberbia, de violencia, de desorden, no puede existir en la iglesia. En la iglesia, la comunidad cristiana, en el consejo parroquial, en todo, se da la experiencia y se comunica entre los hermanos las gracias que Dios nos ha dado durante ese mes o durante nuestra vida, las gracias que Dios nos ha dado. Así se edifica la iglesia. Y también, si hay algún problema, se puede, en la ronda de experiencias que hacemos en la comunidad cristiana, libremente cada uno puede ir hablando si hay algún desorden, alguna cosa negativa. Somos humanos, ¿no? Se puede compartir. Recordemos cómo en la primitiva comunidad de Jerusalén, pues hablaron que las viudas eran desatendidas cuando repartían la comida, etcétera. Y Pedro, en nombre de los apóstoles, dice: está bien, designad 7 diáconos que sirvan a las mesas
Nosotros nos dedicaremos al ministerio de la palabra de Dios, a la oración. Elijan 7 diáconos para servir en esta cuestión que proponéis. O sea que la queja fue atendida. Es verdad que en algún lugar el apóstol Santiago dice, no os quejéis unos de otros, pero se refiere a la murmuración, a las espaldas, a los chismes, al chismorreo. No, así no. Pero delante de la comunidad cristiana, si hay un problema, una dificultad, se expone, como en este caso, que las viudas eran abandonadas en el servicio de las mesas. Y San Pedro dijo, pues ustedes están quejando, ustedes están murmurando. No, no dice San Pedro eso. San Pedro, en nombre del Colegio Apostólico, dice, está bien, elijan a 7 varones, diáconos. Diácono significa servidor, que sirve a las mesas, etc. Nosotros, los apóstoles, nos dedicaremos a otro ministerio, al ministerio de la palabra de Dios, la predicación, a las oraciones, cómo dirigir los laudes, las vísperas, la hora nona, las oraciones de la iglesia. O sea, se ve como hay un orden, hay una jerarquía, hay un orden, donde cada uno tiene su carisma propio. Bien, dicho esto, también el Papa San Pablo VI dice que no solamente tiene que haber en la iglesia una estructura jerárquica con una finalidad de orden, sino también de obediencia. En la segunda carta a los Corintios dice, no, las armas de nuestro combate no son las que usan los hombres, pues por la causa de Dios somos capaces de arrasar fortalezas, deshacemos sofismas y cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios, y reducimos a cautiverio todo entendimiento sometiéndolo a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Qué discernimiento del apóstol San Pablo, ¿verdad? Está hablando, le están acusando a San Pablo en una carta que es muy débil, etcétera. Dice, me escribió una carta diciendo que tan humilde cuando os veo cara a cara y tan atrevido con vosotros cuando estoy de lejos, le acusaban a San Pablo. Pues os ruego que no me obliguéis a mostrarme atrevido cuando os visite, pues he pensado actuar con audacia contra algunos que consideran que procedemos según meros criterios humanos. Es verdad que somos seres humanos, pero no combatimos según estos criterios. La Iglesia es humana, cierto, pero no combate la Iglesia con criterios humanos de prepotencia, de gritos, de insultos, de desprecios, de cosas. No, no es este el lenguaje de la Iglesia. No es así. Las armas de nuestro combate no son las que usan los hombres. Los hombres utilizan unas armas de combate, pues basado muchas veces en gritos, en violencias, en chantajes, en tantas formas que originan divisiones, odios, divisiones, etc. No, nuestras armas no son estas. Pues por la causa de Dios somos capaces de arrasar fortalezas. Deshacemos sofismas y cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios. Y reducimos a cautiverio todo entendimiento sometiéndolo a Cristo. O sea, deshacemos sofismas, esas mentiras del mundo, los que buscan sus intereses particulares, no los de Cristo. Pues nosotros, dice el apóstol San Pablo, nosotros nos damos cuenta enseguida dónde está el sofista que busca solamente su interés, no el interés de la comunidad cristiana, los intereses de Cristo. Buscan su interés, buscan trepar, como trepar al primer puesto, pisando al otro, hablando mal del otro. Nosotros enseguida nos damos cuenta de eso, dice San Pablo. Cuando hay en la comunidad cristiana esta ambición humana, eso no es cristiano. Por ahí no.
y reducimos a cautiverio todo entendimiento sometiéndolo a Cristo. El apóstol tiene este discernimiento para detectar dónde está la mentira y someterla a Cristo, que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ante Cristo, todo entendimiento humano tiene que estar sometido. No puede prevalecer algo por encima de Cristo en la comunidad cristiana. Dice la regla de San Benito, no antepones nada a Cristo. A Cristo tú no te pongas nada. Ni tus intereses personales, ni tu ambición. Todas esas cosas tienen que ser reducidas para que aparezca la verdad, el cuerpo de Cristo. Y todos servidores de este plan de Cristo. ¿Qué plan? ¿Cuál es el plan de Cristo? Yo edificaré mi iglesia. Mi iglesia para que sea luz para el mundo, sal de la tierra. Y si la iglesia no es luz para el mundo, enseguida el apóstol se da cuenta. ¿No, hermano? Hay mentiras. Hay vicios, de borracheras, de robos, de mentiras. Y todo eso no es luz para el mundo. Todo eso es tinieblas. Entonces, ahí estás equivocado. Ahí hay pereza. Por eso no rezas. ¿Por qué? ¿Por qué trabajas 14 horas al día? Porque para ti lo importante es el dinero. Entonces ya no hay tiempo para Dios, para la oración, ni para estar en la comunidad cristiana escuchando la palabra de Dios o la Eucaristía, sino solo para la mentira. Ahí va mal. Entonces, el apóstol tiene este discernimiento para deshacerse de sofismas y de cualquier baluarte que se levante contra Dios. Dice, y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Estamos dispuestos a castigar toda desobediencia. ¿Cuándo? Cuando estéis dispuestos a obedecer, porque si no reconocéis nuestra autoridad. ¿Y qué? San Pablo viene a decir, nosotros ¿qué autoridad tenemos? Ninguna. Solamente la autoridad que ustedes nos den. La autoridad que ustedes, la comunidad cristiana, nos dé. Si no nos deis ninguna autoridad, pues no tenemos ninguna autoridad. No podemos imponernos en gente cínica, gente mentirosa, gente que va a lo suyo. No tenemos ahí ninguna autoridad. Solamente tenemos autoridad y podemos poner en práctica la obediencia, o sea, que la gente obedezca, cuando vuestra obediencia sea perfecta, cuando estéis disponibles, cuando reconozcáis que en nosotros hay una misión apostólica y entonces nos veis como apóstoles de Cristo, con respeto, con amor. Entonces sí, ahí, cuando vuestra obediencia sea perfecta, entonces sí podremos entendernos. Bueno, continúa el Papa Pablo VI diciendo, la Iglesia es gobernada por ministros que provienen de Cristo y de Dios, no como se dice, de la base. No, hermanos, la Iglesia no nace de la base, nace de Dios, del Espíritu Santo. No nace de la base, no es que 12 hombres, 12 apóstoles se han reunido, que vamos a ser luz para el mundo, a ver cómo nos organizamos, a ver cómo hacemos, a ver qué leyes promulgamos. No. La iglesia no nace de la base. La iglesia, esos 12 hombres en el cenáculo, están con las puertas cerradas, muertos de miedo. La iglesia es una pobre iglesia sin el Espíritu Santo. La iglesia viene de Dios. Permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Y ellos obedientes, con la Virgen María, los apóstoles, muchos discípulos, permanecen en oración en el cenáculo pidiendo el don del Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés vino un ruido impetuoso del cielo, una ráfaga de viento que llenó toda la casa y unas llamaradas de fuego que se posaron sobre los apóstoles. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Proclamaban las maravillas de Dios. Ahora sí, abren las puertas del cenáculo. Antes las tenían cerradas por miedo a los judíos, porque se decían, así como mataron al maestro, nos van a matar a nosotros. Y tenían miedo. Pobre iglesia. Si la iglesia viene de la base, si la iglesia viene del pueblo, pobre iglesia. ¿A dónde va esta iglesia? Con las puertas cerradas, llenos de miedo, asustados. Traidores, habían negado al maestro, le habían abandonado. Pobre iglesia. Si la iglesia tiene que venir de la base, pobre iglesia. No. La iglesia viene de Dios, del Espíritu Santo.
que los transforma en hombres valientes, que abren las puertas del cenáculo, que anuncian a Cristo muerto y resucitado para la salvación de todos los hombres, y el que crea en él obtiene el perdón de los pecados. Y eso es Sanedrín, los sumos sacerdotes no lo aceptan, los toman presos, los azotan, y ellos salen contentos. Han merecido llevar golpes por el nombre de Jesús. Se asemeja un poquito a Jesús, que fue apaleado, escupido, coronado de espinas, azotado por amor a mí. ¿Cómo no amar a Cristo, hermano? ¿Cómo no llevar con alegría todo lo que nos mande? Dirá San Pablo: peligros por mares, peligros por ríos, azote de los judíos, náufrago en el mar, días sin comer, noches sin dormir. Y todo eso era su gloria, porque le asemejaba a Cristo para salvar este mundo. Bien, la iglesia viene de Dios, viene de Cristo, no viene de la base, aunque si emana de personas, está formada por personas humanas, dice el Papa, ¿no? Es normal. Esto es un aspecto esencial de la iglesia y siempre un punto controvertido, de quien pretende sacar de ella otra fuente que no aquella de Cristo y de la auténtica tradición apostólica. La autoridad de la iglesia viene de Dios, de Cristo, no viene de la base de lo que nosotros opinamos, de lo que nosotros decidimos, de lo que nosotros hemos acordado. No, no es así. Tampoco viene, mucho menos, de opiniones heréticas. Las divisiones en la iglesia provienen ¿de dónde provienen? Por las divisiones cismáticas, es decir, de la negación más o menos radical de esta existencia del cuerpo místico de Cristo. Entonces aquí el Papa cita a los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20 de los Hechos, dice así, lo voy a leer, capítulo 20, 28. Dice el Papa, dice en los Hechos de los Apóstoles: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, o sea, del rebaño, en medio del cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Dice San Pablo que en la misión de esta jerarquía, para que haya un orden en la iglesia, no proviene del despotismo, del dominio sobre el otro, de la tiranía. Aquí mando yo, tú te callas, tú a obedecer. No se trata de someter al otro así, con la violencia. No, no es así. Sino tiene que ser, dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey. La grey, o sea, del rebaño. La iglesia es la grey de Cristo. Él es el buen pastor, vosotros sois mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. La iglesia de Cristo la conforman aquellos que siguen a Cristo. Como oveja, no como lobo, destrozando a los demás, desgarrando con violencia, con odios. No. Cristo, dice San Juan Crisóstomo, se aparta de nosotros, porque Cristo pastorea ovejas, no lobos. Si nos convertimos en lobos, desgarrando al otro con la violencia, con chismes, con maledicencias, con odios, con rencores, estamos dividiendo la iglesia. Entonces, por eso dice San Pablo, esta recomendación que hace a los presbíteros de Éfeso, que tengan cuidado de ellos y del rebaño. Las dos cosas. El ministro de Dios, el presbítero, el sacerdote, el obispo, el diácono, etc., tiene que tener cuidado primero de él y también del rebaño. No va a ser que queriendo salvar a los demás tú te pierdas, solamente diciendo cosas bonitas, pero no poniéndolas en práctica. La norma del predicador es poner en práctica lo que predica, dice San Gregorio Magno, dicen los padres de la iglesia. ¿Cuál es la norma
del predicador poner en práctica lo que predica. O sea, por eso dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, de todo el rebaño. Tenemos que tener cuidado. Si el primero en olvidar la oración, el pastoreo, la visita a los enfermos, la evangelización, la catequesis, los sacramentos, si es el presbítero el primero que no cuida eso, que no obedece, ¿dónde irá el rebaño, no? En medio del cual nos ha puesto el Espíritu Santo como vigilante. Quien ha puesto a ese sacerdote ahí en esa parroquia o a ese obispo en esa diócesis ha sido el Espíritu Santo. No es por decisión humana. Algunas personas, por cristianos, todavía muy poco formados y no entendiendo mucho esto de la iglesia, de su formación, dice, oye, ¿y qué hay que hacer para ser obispo? Te pregunta la gente a veces, ¿no? ¿O qué hay que hacer para ser papa? Que se lo toman como en el mundo, ¿no? En el mundo, pues, si quieres ser arquitecto o doctor, pues tienes que hacer un año de estudios y luego tienes que hacer una maestría, tienes que hacer no sé qué, o hacer un posgrado, llaman por ahí, o una licenciatura, un doctorado. O sea, como hay que escalar una serie de cosas para llegar a ser arquitecto o ingeniero, etcétera. Entonces, muchos, a mí me lo dicen a veces, ¿no? Gente, pero no por maldad, solamente por ignorancia, dice, oye, y tú eres sacerdote, y para llegar a ser obispo, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer para llegar a ser obispo? Eso, nadie se puede arrogar esa dignidad, sino el elegido por Dios, como Aarón, dice la carta a los hebreos. Es una elección de Dios, no una escala que tenemos que hacer nosotros, una serie de estudios, de maestría, y ya he llegado a ser obispo. No, no es así. Nadie es obispo por decisión propia o porque es muy inteligente y haciendo una serie de estudios llega a ser obispo, llega a ser sacerdote. No, es Dios quien llama, es la comunidad cristiana quien te aclama y es la iglesia la que te confirma. Pero es una comunión de la iglesia jerárquica con la comunidad cristiana, con una llamada también personal, claro, a ser sacerdote. ¿Tú quieres ser sacerdote? Sí. Yo veo que Dios me ha llamado a ser sacerdote. Hay una llamada personal de Dios. Pero luego tiene que haber una comunidad que te aclama. Y luego tiene que haber una iglesia jerárquica que te confirma, un rector, un obispo, etcétera, unos profesores. La iglesia es una comunión. Y todos en comunión toman esa decisión. Pero recordad que el Espíritu Santo nos ha puesto como vigilantes. O sea, dice aquí la nota de la Biblia de Jerusalén, dice observadores o inspectores, episcopo e inspector. Análogo término aparece en Qumran, la comunidad primitiva de Qumran, para designar a uno de los responsables de la comunidad. Esta metáfora define aquí la responsabilidad colectiva de los presbíteros, o sea, de los sacerdotes, para con la iglesia, donde el verbo correspondiente, episcopo, es aplicado también a los presbíteros, a los sacerdotes, ¿no? Donde el sustantivo es aplicado a Cristo pastor. Esta responsabilidad, semejante a la de un pastor para con su rebaño, es muy general, pero atañe en particular a la unidad y salvaguarda de la iglesia. El término en cuestión, obispo, designará más tarde al responsable de una iglesia local. O sea que, puestos por el Espíritu Santo, los presbíteros, los sacerdotes, episcopos también se llamaba en la iglesia primitiva, puestos por el Espíritu Santo, no por iniciativa propia, puestos como vigilantes. O sea, la misión del sacerdote es vigilar. Donde hay una herejía, corregirla. Por eso la importancia de la homilía, la voz autorizada de la iglesia. La homilía, no cualquiera puede hacer una homilía, como quiere el sínodo alemán, quiere decir quieren romper con tantas cosas de la iglesia, este sínodo famoso alemán que lleva mal camino.
elitista, le llama el Papa Francisco, un sínodo que no está en comunión con la vivencia de la Iglesia. Entonces, hemos sido puestos como vigilantes, vigilar, donde hay una división, donde hay una herejía, donde hay, para poner orden, para poner a los hermanos en comunión. Esto lo vemos en San Pablo también. Se entera que en Corinto, informados por los de Cloe, unos hermanos que pasaron por allí, por Corinto, y fueron un poco alarmados y contaron a San Pablo. Hemos estado en Corinto, sí, ¿cómo va aquella comunidad? Y dice, uy, venimos preocupados. ¿Qué ha pasado? Porque hay divisiones. Unos dicen que son de Pedro, otros de Pablo, otros de Apolo. Hemos visto una comunidad, la comunidad de Corinto la hemos visto muy dividida. Eso informaron estos cristianos de Cloe, que pasaron por allí por Corinto, fueron a la liturgia, al culto, a la celebración, y cuando regresaron donde estaba San Pablo, le informaron de lo que vieron. Y San Pablo se queda angustiado porque hay divisiones. ¿Acaso está Cristo dividido? Entonces le escribe una carta muy severa, llamándoles al orden, a la comunión, no al partidismo, yo soy de este, yo del otro. No, la iglesia es una comunión. Amaos como yo os he amado, y sean uno, perfectamente uno, como el Padre y yo somos uno, para que el mundo crea. ¿Cómo será creíble el mensaje de la iglesia si ve en nosotros el amor y la unidad? El mundo no va a creer en la iglesia porque vea un campanario muy grande, una iglesia muy grande, unos confesionarios, unas bancas, un crucifijo. Todos son elementos para constituir la iglesia, pero esa no es la iglesia. La iglesia es una comunión, una comunidad de hermanos que se aman como Cristo nos amó y que son uno, perfectamente uno, donde el amor de Cristo supera todas las barreras que dividen la sociedad. ¿Qué divide la sociedad? El dinero. Entonces los ricos en un lugar, los pobres a otro. La cultura, los inteligentes a las universidades, los otros a hacer un oficio por ahí, no sé qué. Los jóvenes por un lado, los adultos por otro. En la sociedad todo divide. La edad, el dinero, los estudios, la inteligencia, todo divide en la sociedad. En cambio, en la comunidad cristiana puede estar junto un analfabeto que no sabe leer con otro que es doctor o tiene 3 maestrías o 3 doctorados. Pueden estar juntos, porque ahí lo más importante es Cristo, el amor que Cristo nos tiene. Bien, nos ha puesto el Espíritu Santo a los presbíteros, a los sacerdotes, como vigilantes para cuidar el rebaño, que no se metan herejías perniciosas o ideas extravagantes. Esa es la misión del obispo, del sacerdote. Y nos ha puesto el Espíritu Santo para pastorear la iglesia de Dios. Pastorear, llevar a los fieles a buenos pastos, que escuchen la palabra de Dios, que celebren la Eucaristía dignamente, cuidando el canto, cuidando bien los micrófonos, que se oiga bien la palabra de Dios, que resuene bien en la iglesia, porque si la gente no se entera, o sale a leer uno, ¿y qué ha dicho? Lee muy deprisa y no, muy bajito, no, yo no he entendido nada. No, tiene que haber un orden en la iglesia, buenos micrófonos, gente, lectores que sepan proclamar. En la iglesia no se lee la palabra de Dios, se proclama con toda autoridad, para que esa palabra cobre carne en los que están escuchando. Entonces, el sacerdote tiene que cuidar estas cosas. El sonido, la palabra de Dios, el orden, que no esté la gente hablando, chateando con el celular. No, tiene que haber un orden, un respeto, para que el canto se eleve a Dios de una forma unísona, agradable, para que la gente escuche con atención la palabra de Dios y la ponga en práctica, etcétera, etcétera. Entonces, el sacerdote está puesto para pastorear, no para tiranizar, no para, como dice San Pedro, puestos para apacentar el rebaño, no para tiranizar. Aquí mando yo, tú te callas. No, no puede existir en la iglesia la violencia, el machismo, la prepotencia de... No, estamos puestos para pastorear y llevar a los fieles a buenos pastos. Los buenos pastos de la Escritura, escuchar la palabra de Dios, la homilía, los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, la oración, la comunión de los hermanos, o sea, los buenos pastos que se alimenta la iglesia,
que es la palabra de Dios, la oración, la Eucaristía, todos los sacramentos. Esos son los buenos pastos que Dios nos ha dejado y que tenemos que cuidar de transmitírselos al pueblo, a la iglesia de Dios. ¿Y cuál es la iglesia de Dios? Pues la que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. La iglesia no es una reunión de hermanos, una ONG que quieren que allí en aquel país de África hay poca agua y entonces van a hacer un pozo. Bueno, pues está bien, eso una ONG pues hace, está bien. Quieren hacer un pozo para ayudar a la gente que no tiene agua y tal. Bueno, está bien. Pero hermanos, la iglesia la conforman aquellos que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. O sea, se han dejado lavar las vestiduras por la sangre del Cordero. Eh, ¿qué, ¿Qué dice el Apocalipsis? ¿Quién sigue al Cordero degollado, a Cristo, el esposo, en el cielo? Una muchedumbre inmensa, con túnicas blancas. ¿Y quiénes son? ¿De dónde vienen? Son los que han blanqueado su vestidura en la sangre del Cordero. Se han dejado amar por Dios, se han dejado perdonar sus pecados por Cristo. Y ahora siguen al Cordero, en un canto triunfal, eterno, alabando a Dios en el cielo. Así narra el Apocalipsis esa iglesia, esa Jerusalén celeste, lo que adquirió Él con su sangre. De forma que Jesús dirá a Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces sí, las manos, los pies, todo. Yo quiero tener parte contigo. Porque el rito del lavatorio de pies es un signo, un rito que anticipa lo que Cristo va a hacer en la cruz. Con su sangre va a lavar los pecados del mundo entero, de los que se dejen lavar, como Pedro. Si Pedro hubiese perseverado en la soberbia, una pretendida humildad, a mí tú lavarme los pies jamás. Bueno, pues, tú no entiendes lo que hago, ya lo entenderás. No, nunca me lavarás los pies. ¿Cómo el maestro va a lavar los pies a este miserable pecador que soy yo? Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y ahí Pedro ya reacciona. Cristo ubica a Pedro, lo coloca en la verdad. Tú necesitas dejarte lavar por mí, por mi sangre, porque este rito del lavatorio de pies es un anticipo de lo que hará en la cruz. Lavar las ofensas del mundo. Entonces tenemos que dejarnos lavar nuestros pecados por esa sangre preciosa de Cristo. Si no, no hay iglesia. Ahí puede haber un grupo de hermanos, de personas triunfalistas, que juzgan a todo el mundo porque ellos colaboran haciendo no sé qué y otros no colaboran, están siempre juzgando, hablando mal del otro. En un parlamento, ¿te has visto la gente de un partido político en los parlamentos? Tristemente, todo lo que hacen ellos es lo mejor del mundo. Y lo que hace el partido opositor, eso es un desastre, todo mal. Esos son los parlamentos en el mundo, no así en la iglesia. No podemos guiarnos en la iglesia por los esquemas del mundo. Habla un parlamentario, un congresista en el parlamento, de cualquier parlamento del mundo, y te eleva, te salta lo que él hace y su partido. En cambio, lo que hace el otro partido político es todo malo, todo negativo, todo malísimo. Ellos son los que... es un espíritu de soberbia que no corresponde a la vida de la iglesia. En la iglesia hay otro espíritu. Aquí todos en la iglesia somos siervos inútiles. Y el que edifica la iglesia es Cristo. Yo, dice Cristo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Que en la iglesia hay cizaña? Sí. Nos lo dijo Cristo. No te escandalices. Pero en la iglesia es el campo de Dios donde está el trigo bueno que produce el fruto bueno. Esa es la iglesia católica. Que también hay cizaña. Y sacerdotes así o asado y cosas que se oyen. Bueno, eso ya lo dijo Cristo. A mí, ¿y qué? Como hay cizaña, no dijo Cristo, como hay cizaña, me voy al Padre, me voy donde vine al cielo, porque esto es un desastre, me voy. No, ustedes sigan predicando, dejadlos que crezcan juntos, ya recogeremos el trigo para el granero del cielo, ya recogeremos la cizaña y la quemaremos. Hay un juicio final, tú tranquilo. El mundo, como no entiende esto, odia a la iglesia. Mira la cizaña que hay en la iglesia. Mira lo que ha hecho aquel cura, aquel sacerdote. Mira no sé qué. Y queman iglesia y matan sacerdotes. Porque no entiende que Dios respeta la libertad del hombre. Y hay
hay trigo buenísimo, evangelizadores, gente que da la vida, que vende sus bienes por los pobres. Lee la historia de la iglesia. ¿Cuántos apóstoles? ¿Cuántos padres de la iglesia? ¿Cuántos mártires? ¿Cuántos santos que han iluminado con su vida la iglesia? Recientemente Santa Teresa de Calcuta, cogiendo a los pobres más pobres, abandonados, enfermos más enfermos de la calle. San Juan Bosco, recogiendo a los jóvenes y dándoles educación cristiana. San José de Calasán, los Escolapios, que fundó en el siglo XVI en Roma la primera escuela pública gratuita de Europa. Eso fue San José de Calasán. Los Escolapios, escuelas pías, Escolapio, escuela pía, la primera escuela pública gratuita. Si hoy hay enseñanza gratuita, colegios fiscales, escuelas fiscales, que gratuito, eso es porque la iglesia tuvo ese celo de abrir escuelas públicas gratuitas para que los niños no estén en la calle, como vio San José de Calasán cuando fue a Roma, los niños en la calle, tirándose piedras, sin cultura cristiana, sin cultura humana, sin nada. Y él vio esta necesidad. O San Juan de Dios, el patrono de los hospitales, San Juan de Dios, siglo XVI, que veía a los enfermos tirados por las calles, nadie los atendía, y él los recogía en un gran hospital que hizo, y se endeudaba pidiendo en las farmacias medicina, alimentos para estos enfermos, y se le llama el padre del hospital moderno, San Juan de Dios. La iglesia, madre mía, lo que ha hecho la iglesia, lo que ha hecho y hace la iglesia por el bien de la humanidad. El trigo bueno para el granero del cielo. Los justos brillarán como el sol en la casa de su Padre por toda la eternidad. Que también hay cizaña que será quemada, vírgenes necias que se quedan fuera del banquete. No les conozco. Y llaman, ábrenos. No les conozco. Se cerró la puerta. Que hay peces malos y se tiran. En la red de la iglesia entran todos, peces buenos y malos. Los buenos se cogen en cestos y los malos se tiran. ¿Y qué? ¿Y eso porque haya peces malos? ¿O porque haya cizaña? ¿O porque haya vírgenes necias? Y ya por eso la iglesia ya no va a cumplir su misión. Que tenemos una visión muy pobre de lo que es la iglesia. La libertad que Cristo ha dado a la iglesia y que cada uno será juzgado según sus obras. Según sus obras. Bien, continuamos. Quien, dice el Papa San Pablo VI, quien niega, quien contesta, quien se arroga esa idea de juzgar con una pretendida autoridad la función jerárquica de la Iglesia de Cristo, golpea los vínculos que unen la Iglesia, contrista, entristece a la Iglesia y está contribuyendo a demolerla, a destruirla. Quien niega esa autoridad de la Iglesia, esa jerarquía en la Iglesia, ese cuerpo místico de Cristo. Eso lo que está haciendo es destruirla, no construirla. Una miope interpretación de la propia libertad, pues hace muchas veces destruir la Iglesia. Una miope, llama el Papa, interpretación de la propia libertad, que se convierte a veces en libertinaje, cada uno hace lo que da la gana. Eso no es construir la Iglesia, es más bien contribuye a destruirla, pero no podrá, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la Iglesia. Hay que tener en cuenta siempre esto. La autoridad en la Iglesia proviene de Cristo, no proviene de la base, porque nosotros somos muy inteligentes, ya lo hemos explicado antes. No, la Iglesia no nace de gente inteligente. Fíjate, no sabían leer ni escribir, eran, dice los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, dice que los apóstoles, sobre todo Juan, Pedro y Juan, eran agrammaticae e idiotae. Sabéis que el Nuevo Testamento está escrito en griego, y en griego se dice que los apóstoles eran agrammaticae e idiotae, gente sin cultura y sin instrucción. Imagínate si la Iglesia estuviese fundada por gente súper inteligente que tiene no sé cuántos máster
y maestrías y doctorados. No, eran pobres pescadores que eran agrammaticae e idiotae, gente sin instrucción y sin cultura, pero tenían la fuerza del Espíritu Santo. Ese es el motor de la Iglesia. Y la autoridad que tiene la Iglesia viene de Cristo. Lo vemos, cita aquí Pablo VI a 1 Corintios 4:1. Dice, por tanto, que la gente nos tenga por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que la gente, el mundo, nos tenga a los sacerdotes, a los obispos, a la autoridad de la Iglesia, que nos tengan por servidores de Cristo. Así firmaba ya desde antiguo el Papa, el gran Papa San Gregorio Magno, firmaba su documento diciendo, Gregorio, el siervo de los siervos de Dios. El Papa es siervo de los siervos. El sacerdote, si es sacerdote de Cristo, verdadero, es siervo de los siervos de Cristo. ¿Quiénes son los siervos de Cristo? Todos los bautizados. Entonces el sacerdote es el servidor de los siervos. Viene a servir. ¿Qué sirve? La palabra de Dios, la homilía, la catequesis, los sacramentos. Padre, necesito mi abuelita, necesita confesarse y la unción de enfermo. Entonces el sacerdote es el siervo, sirve a los servidores de Cristo, que son todos los cristianos. Entonces, que la gente vea en nosotros esto, no gente interesada, que se mueve por dinero, o gente prepotente que hace valer su fuerza a base de gritos y de desprecios a los demás. Aquí mando yo y tú te callas. Todas estas expresiones que alguna vez hemos hecho por nuestra soberbia, equivocadamente, y tenemos que rectificar y convertirnos todos, que nos vea la Iglesia, que nos vea la gente del mundo como administradores de los misterios de Dios. Soy administrador, administra el sacramento de la penitencia, de la Eucaristía. No soy dueño de los sacramentos para inventarme yo otra Eucaristía y decir, no, en vez de leer el Evangelio o las cartas de San Pablo, vamos a leer el periódico. A ver qué dice el periódico hoy, o a ver qué dice esta opinión en Facebook, en las redes sociales. No somos dueños de los sacramentos, somos administradores. Y hay un ritual que tenemos que seguir, a imitación de Cristo, que siguió en su pasión, en su vida, el ritual ya escrito, el Antiguo Testamento. Lo que está escrito sobre mí, dice Jesús, en la ley, en los salmos, en los profetas, lo que está escrito de mí, del Mesías, que tenía que padecer y entrar así en su gloria. O sea, Jesucristo, decía un cardenal, Jesucristo viene a seguir un ritual. ¿Y cuál es el ritual? El Antiguo Testamento. Ahí está escrita la vida de Cristo. Y Él da cumplimiento a lo que está escrito. Que el siervo Yahvé tiene que padecer, como una oveja muda, ir al matadero y expiar los pecados del mundo. Eso está escrito. Y Él viene a dar cumplimiento a ese ritual que es el Antiguo Testamento. También el ministro de Dios, el sacerdote, es un administrador que administra los sacramentos, y hay un ritual. Hay un misal, hay un leccionario, hay unos rituales, y el sacerdote sigue el ritual, que es vida, no una mera fórmula. Ahí se recoge la tradición de la Iglesia, la vida de la Iglesia. Bueno, eso tienen que ver la gente en nosotros. Servidores de Cristo. No servidores del dinero y de la soberbia, no, de Cristo, que viene a servir, a dar su vida por los demás. Y administradores. Los misterios de Dios son los sacramentos. Nosotros somos administramos, no somos dueños para decir, no, la misa no se hace así. El bautismo, no, vamos a bautizar con vino en vez de con agua. No, el bautismo tiene que ser con agua. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, esa fórmula está muy oída. Vamos a decir que vamos a bautizar en el nombre de Buda o de Mahoma. No, hermanos. Nosotros no somos dueños de los sacramentos. Somos servidores, administradores de tesoros que no son nuestros, son de Cristo, y se los ha dejado la Iglesia. Vayan al mundo entero, anuncien el Evangelio, hagan discípulos míos a toda la gente, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que administrar el bautismo como dijo Cristo, porque somos servidores, no somos dueños de los sacramentos.
Y también cita el Papa, el versículo 15, dice así, pues aunque, esta es la primera epístola a los Corintios, pues aunque como cristianos hayáis tenido 10.000 pedagogos, no tenéis muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. O sea, por eso a veces se dice al sacerdote el padre Julián, el padre Juan, el padre Pablo, padre porque yo os engendré. El que engendra al Hijo es el Padre. ¿Y cómo nos engendró? Dice San Pablo, por el Evangelio. La palabra de Dios es, como dicen los padres de la Iglesia, como el esperma del Espíritu que gesta en quien lo cree al Hijo de Dios. Así como por la predicación, por el mensaje del ángel Gabriel a María, ella aceptó, creyó, hágase en mí según tu palabra, y empezó a gestarse en ella por el Espíritu Santo a Cristo, el Mesías. También toda alma que cree, dice San Ambrosio, María creyó, gestó a Jesús y lo dio a luz para el mundo. Toda alma que cree, gesta y da luz al mundo a Jesús, dice San Ambrosio. O sea, por eso María, la Virgen, es figura de la Iglesia. Lo que aconteció en ella tiene que acontecer en todo cristiano. María recibe un mensajero de parte de Dios. También tú has recibido un mensajero en tu vida de parte de Dios, un catequista, un sacerdote, tu abuelita, alguien que te habló de Cristo. María creyó, tú también. La Iglesia la forman los creyentes, no los ateos. La Iglesia la forman los creyentes, los que creen el anuncio. María gestó. También nosotros, creyendo, vamos gestando en nuestro corazón una criatura nueva. De forma que podemos decir con San Pablo, vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y María dio a luz a Cristo para el mundo. Nosotros también, gestando a Jesús en nuestro corazón, lo damos a luz para el mundo. Ustedes son la luz del mundo. Hay un paralelismo entre la vida de María, la Virgen, y el cristiano. Por eso el Concilio Vaticano II habla en la Lumen Gentium un capítulo dedicado a la Virgen María, figura de la Iglesia. María como la primera Iglesia, un librito sencillo de von Balthasar y Ratzinger, hace muchos años, que hablaba de María, la Virgen, como la primera Iglesia. Ella es. En ella está realizada toda la esperanza de la Iglesia y también asunta al cielo. Ahí está la esperanza de la Iglesia, como en María, ya realizada en María la Virgen, también se realizará y se está realizando en la Iglesia. Bueno, entonces, dicho esto, la Iglesia apacienta tal servicio, dice el Papa San Pablo VI, no a un dominio despótico o egoísta, sino está animada por el amor, según la verdad. Cita el Pablo a Efesios 4:15. Efesios 4:15 dice así: antes bien, movidos por un amor sincero, creceremos en todo hacia Cristo, que es en la cabeza. Pero movidos, dice San Pablo, por un amor sincero, crecemos. ¿Cómo se puede crecer en la Iglesia? Por un amor sincero. No os mintáis unos a otros. Díganse la verdad unos a otros. Así crecemos, con un amor sincero. Cuando hay egoísmo, intereses personales, así la Iglesia no crece, disminuye, se destruye. Entonces nosotros crecemos, dice San Pablo, por un amor sincero. Amaos, como yo os he amado. Cristo nos amó cuando nosotros éramos malos, enemigos de Cristo. Él nos amó. Sí tenemos que amarnos en la comunidad cristiana. Amaos. Y así crecemos hacia Cristo, que es la cabeza. Cristo es la cabeza, nosotros somos sus miembros. ¿Y cómo crecemos hacia Cristo? Con un amor sincero. Es decir, en la sinceridad. Allí donde reina la mentira, la apariencia. Recordamos el ejemplo de Ananías y Zafira, aquel matrimonio de la iglesia primitiva que fueron mintiendo al Espíritu Santo, a San Pedro. Vendieron un campo y dijeron a Pedro: mira, aquí tenemos el producto del campo,
lo hemos vendido en $50.000, aquí están los $50.000 para los pobres. Y resulta que estaban mintiendo, lo vendieron en $100.000. Y San Pedro dice, ¿y por qué mentís al Espíritu Santo? Si el dinero es vuestro, podéis hacer lo que queráis, pero ¿por qué ustedes hacen los lamparosos, los generosos, que todo lo que tienen lo pone a los pies de los apóstoles, cuando es mentira? Como ustedes se han quedado con la mitad y cayeron muertos los dos, primero Ananías y después su esposa Safira, cayeron muertos. Fue un signo para toda la iglesia, que ayudó a la iglesia a crecer en el temor de Dios, en la seriedad. Amor sincero y serio, algo serio. Tenemos que caminar en la iglesia con temor y temblor, porque el actuar viene de Dios. Entonces tenemos que movernos así, con temor y temblor. No podemos vivir la mentira, buscando que me aplaudan a mí, como Ananías y Safira. Este matrimonio de la iglesia primitiva cuenta los hechos de los apóstoles, que quisieron hacerse los lamparosos, la gente generosísima, que pone el terreno que vendieron, lo pone a los pies de los apóstoles, y resulta que estaban mintiendo. Se habían quedado con la mitad de plata. El pecado de Ananías y Safira es la mentira. Por eso dice San Pablo que tenemos que crecer hacia Cristo con un amor sincero, con sinceridad. Y San Pedro se lo dice a Ananías y Safira, pero si el dinero, el campo era vuestro, podéis disponer como queráis. Podía haber dicho a Ananías y Safira, mira, hemos vendido este campo y nos vamos a quedar con una parte para nuestras necesidades, la otra parte la ponemos aquí al servicio de la iglesia. Bueno, está bien, hubiese dicho San Pedro. El pecado de Ananías y Safira no es que se quedaron con una parte del campo, es que mintieron. Ahí está la cosa. Pues la mentira es terrible, cuando hay mentiras profundas, ¿no? Un hombre que dice que llega tarde a casa porque se le ha roto el carro, se ha dañado, porque ha echado muchas horas en el trabajo y está mintiendo. Resulta que se fue a un motel 2 horas o 3 allí con un amante y llega tarde y dice a la esposa que es que había mucho trabajo en la empresa, cuando hay mentiras, así, mentiras profundas, Esa es la destrucción del hogar, la mentira, No podemos, tenemos que estar atentos a la mentira, Tenemos que crecer en un amor sincero, dice San Pablo. ¿Y creceremos hacia dónde? Hacia el éxito, no, hacia Cristo, que es nuestra cabeza, que se humilló, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos que seguir las huellas de Cristo, que se humilló, obediente hasta la muerte y muerte de Cristo, que vino a servir, no a que le sirva, a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Bien, hermanos, hemos llegado al final. Pues que les aproveche el programa, les ayude como a mí me ayuda, porque la fe se aumenta dándola. Mi fe aumenta dándola, transmitiendo este programa, anunciando la palabra de Dios, el magisterio de la iglesia. Así también se fortalece mi fe, y agradezco a la radio La Voz de María que me da esta oportunidad de que aumente mi fe, y también, si a alguno le sirve y le ayuda, pues estupendo, me alegro. Hasta el próximo día, Dios mediante.